Agosto de 2026 quedó marcado. Una publicación en X, el antiguo Twitter, encendió una alerta geopolítica sin precedentes en América Latina. El diputado estadounidense Carlos Jiménez, que forma parte del Partido Republicano de Florida de la ALAT Prompista, difundió un montaje generado por inteligencia artificial, donde el presidente Luis Ignacio Lula da Silva aparece vendado y bajo custodia. La imagen es una réplica directa de la fotografía difundida por las autoridades de Estados Unidos en la operación de captura del dictador venezolano Nicolás Maduro. El pie de foto de la publicación traía una frase corta pero provocativa. ¿Qué le espera? Esa publicación no surgió de la nada. Representa el punto máximo del desgaste continuo de las relaciones diplomáticas entre el gobierno brasileño y los sectores influyentes de Washington, alimentada por profundas divergencias sobre regímenes autoritarios, posturas en Medio Oriente y la seguridad en América del Sur. Vale la pena recordar, mis nobles y queridos hermanos, que Maduro insistió en realizar unas elecciones ilegítimas. Pensó que con eso, diciendo simplemente que ganó, el mundo lo aceptaría y respetaría lo que ellos llaman soberanía. Pero la verdadera soberanía es respetar la voluntad del pueblo, no dar un resultado que va en contra de lo que vemos en las calles. Si los estadounidenses desconfían de que algo así pueda pasar aquí, esa imagen, mis nobles y queridos hermanos, empieza a decirnos algo realmente profundo. En este momento, muchas personas se preguntan hasta qué punto una provocación escrita por un parlamentario extranjero traduce una intención real de intervención internacional. ¿Sería la Argentina de Javier Millet el eje de una escalada de aislamiento y presión sobre Brasil? En este video analizaremos minuciosamente las variables geopolíticas, las críticas contundentes a la política exterior brasileña y la distancia entre la retórica inflamada y la política internacional real. Yo soy David, bienvenido a Encarando Sobrenatural Oficial. Como ya no hay tiempo que perder y hay mucho tema por desarrollar aquí, toma ahora mismo el jugo de acerola y el sándwich de salami con ketchup y vamos a iniciar nuestro segmento Señores do Mundo. Señores do Mundo. Señores, para entender el impacto de la imagen publicada por Carlos Jiménez, necesitamos retroceder al inicio de 2026. La captura de Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses alteró drásticamente el equilibrio de poder en Sudamérica. La reacción del gobierno brasileño fue de condena vehemente a la acción militar norteamericana, calificándola como una violación de la soberanía internacional. A partir de ese momento, la posición oficial de Brasil generó roces directos con sectores del Congreso de los Estados Unidos de América. La oposición norteamericana y sectores de la derecha brasileña sostienen que el Plan Alto adopta una política de condescendencia con regímenes autoritarios, citando el acercamiento histórico con Caracas, La Habana y Managua. Y podemos separar esto en dos puntos: el alineamiento autocrático. Críticos señalan que Brasil se resiste a condenar de manera contundente las violaciones de derechos humanos cuando son cometidas por gobiernos alineados ideológicamente con la izquierda. El segundo, posicionamiento en Medio Oriente. Declaraciones que equiparan acciones de defensa con actos de genocidio y la negativa a clasificar categóricamente a Hamás y Hezbollah como organizaciones terroristas. Manteniendo la alineación exclusiva con las listas de la ONU, alimentan reacciones duras en el Congreso estadounidense. Esa suma de factores puso a Brasil en el centro del debate electoral y geopolítico en el hemisferio occidental. Desde el punto de vista de los críticos del actual gobierno, tanto en la oposición interna como entre parlamentarios conservadores en el extranjero, la vulnerabilidad internacional de Brasil no se restringe a la diplomacia, sino que se extiende a la gestión de la seguridad y la gobernanza. Existen tres ejes principales de desgaste debatidos en el escenario internacional. El primero, el crimen organizado transnacional. La presión para que Estados Unidos y organismos internacionales clasifiquen al Primeiro Comando da Capital, PCC, y al Comando Vermelho, CB, como organizaciones terroristas extranjeras, F2, ha aumentado exponencialmente.
Los críticos argumentan que la hesitación del gobierno brasileño en adoptar esa misma clasificación limita las acciones de cooperación abierta y proyecta una imagen de pasividad ante las facciones que controlan las rutas de navegación, narcotráfico y lavado de dinero en América del Sur. Las controversias sobre los escándalos y la corrupción. El debate público está marcado por denuncias que involucran el uso de la maquinaria pública, escándalos de gestión y revisiones de condenas de la operación Lava Jato. Para analistas de la derecha internacional, la percepción de impunidad y el debilitamiento de los mecanismos de combate a la corrupción desgastan la credibilidad de las instituciones brasileñas ante inversionistas y gobiernos extranjeros. El tercero es la relación con el eje no occidental. Las posturas adoptadas dentro de los BRICS y el acercamiento con potencias como Pekín y Moscú son vistas por Washington como un alejamiento gradual de las democracias liberales de Occidente, exponiendo al país a sanciones económicas o represalias diplomáticas. La relación diplomática entre Brasil y Buenos Aires vive uno de los momentos más fríos de la historia reciente. Los constantes intercambios de acusaciones entre Lula y Javier Milei superaron el ámbito personal y afectaron la dinámica del Mercosur. Ante este escenario, surge la teoría de que Argentina podría servir como un testaferro para acciones de aislamiento o intervención patrocinadas por potencias extranjeras. Y analizaremos esa posibilidad bajo la óptica del realismo geopolítico. La hipótesis de presión regional. La Argentina de Milei busca alinearse incondicionalmente con Washington y Tel Aviv. En un escenario de hipotética escalada de sanciones norteamericanas contra Brasil, Argentina podría actuar como una plataforma de presión política y logística en el Cono Sur, sirviendo como base para operaciones de inteligencia y cooperación militar con Estados Unidos, promoviendo el aislamiento diplomático de Brasil dentro de los foros sudamericanos, liderando un bloque económico alternativo enfocado en acuerdos bilaterales de libre comercio, fuera de la estructura del Mercosur. Aunque Milei ya haya al menos hablado de eso o intentado hacer algo parecido, para muchos especialistas, una invasión militar es geopolíticamente improbable. Aunque la retórica del enfrentamiento sea elevada, la posibilidad de una invasión militar directa contra Brasil por fuerzas extranjeras usando a Argentina es extremadamente remota por las siguientes razones: costo económico y humano. Una desestabilización militar en Brasil provocaría el colapso económico de toda Sudamérica, afectando directamente los intereses multinacionales y el suministro global de alimentos y materias primas. Otro motivo que impediría esa acción de una Argentina defendiendo los derechos americanos sería la doctrina de las relaciones internacionales. La diplomacia norteamericana prioriza en estados soberanos de gran tamaño el uso del poder blando, sanciones económicas dirigidas, como la ley Magnitsky, restricciones de visas y bloqueos financieros, en lugar de acciones militares directas. Si una invasión militar está descartada por los manuales de estrategia militar, ¿qué se puede esperar realmente entonces del gobierno brasileño ante el endurecimiento de la política exterior occidental? Pero más presión política y económica. Sanciones individuales, la aplicación de restricciones financieras y la cancelación de visas para autoridades brasileñas, jueces y políticos acusados por parlamentarios estadounidenses de violación de derechos humanos o apoyo a regímenes sancionados. Barreras comerciales y tarifas, aplicación de tarifas de represalia bajo la justificación de subsidios estatales o violaciones de compromisos ambientales y de combate al crimen organizado. El aislamiento en foros multilaterales, el debilitamiento de la candidatura de Brasil a asientos permanentes en organismos de seguridad y la reducción de la influencia en la OCDE. La imagen publicada por el diputado Carlos Jiménez es, por lo tanto, un símbolo de la guerra narrativa y de la presión política. Él busca alimentar la oposición interna y desestabilizar la imagen internacional del Ejecutivo brasileño, y señalar que un eventual cambio de gobierno en Washington o un alineamiento conservador en América del Sur traerá costos diplomáticos severos para el Plan Alto. Brasil se encuentra en una encrucijada diplomática. Por un lado, defiende la tradición de la neutralidad y el llamado respeto a la soberanía de los pueblos. Por otro lado, enfrenta acusaciones severas de complacencia con el autoritarismo y de vacilación ante el crimen organizado transnacional. Las declaraciones ofensivas y las publicaciones en redes sociales revelan el tamaño de la polarización que ha desbordado las fronteras nacionales.
La crisis con la Argentina de Milei y el distanciamiento de sectores conservadores de Estados Unidos son alertas claros de que el escenario internacional no tolera ambigüedades en temas como seguridad, democracia y combate al madurismo, sin cobrar un alto precio político. Entonces, mis nobles y queridos hermanos, de acuerdo con lo que ha pasado hasta ahora, considerar que por un parlamentario haber puesto esa imagen, Brasil va a ser invadido mañana es demasiado. Pero tampoco se puede descartar que empezó exactamente así como Maduro. Aunque el escenario sea totalmente diferente, porque aunque muchas personas no presten atención a los detalles, Maduro estaba condenado en un tribunal de Estados Unidos. Entonces, las cosas simplemente no sucedieron como muchos creen. Trump, de un momento a otro, dijo, ve y agarra a Maduro y tráelo para acá. No fue así. Hubo investigación, hubo condena y finalmente un presidente con el valor para ir contra él y hacer cumplir esas condenas. En el caso de Molusco, para que le suceda algo similar, tendría que pasar por el mismo proceso. En países como Estados Unidos, donde realmente reina la democracia, las acciones deben seguir todos los trámites legales, incluyendo el derecho a la defensa. Maduro muchas veces renunció a defenderse y por eso hoy paga un alto precio. Al fin y al cabo, él de hecho es culpable. Una de las cosas que me hace a mí, David, particularmente creer en la posibilidad de que este problema escale mucho es justamente porque no sabemos con quién estaba metido Maduro. Y sabemos que allá, mi amigo, él lo está contando todo. Se puede ver incluso cómo el hombre ha adelgazado desde que fue arrestado. Y no es porque le falte comida, no. Pero no se puede comparar la vida de lujo que él tenía a costa de la sangre de su propio pueblo. Y dime si no es la sangre de muchos pueblos. Porque el tráfico internacional tiene jefes, tiene una manera de actuar, y aquellos que están involucrados, literalmente, están con el trasero apretado. Y muchos creen que hay peces gordos, gente importante aquí en nuestro país. ¿Será verdad? Si todo eso es verdad, hermanos míos, vamos a ver que este problema va a escalar a un nivel inimaginable. No es por nada que el propio Molusco lo ha dicho, ¿verdad? Él que siempre estuvo en contra de rearmar a nuestro ejército, comprar armas de última generación para proteger la soberanía del país. Ya que él se sorprendió mucho al descubrir que, como están las cosas hoy, no tenemos capacidad de luchar contra absolutamente nadie. Para cerrar nuestro video, creo que el punto crucial van a ser esas elecciones que se llevarán a cabo a finales de este año. Si Brasil, o sea, si el Molusco siembra alguna duda entre los estadounidenses, puedes estar seguro, mi querido hermano, va a haber una escalada sin igual que va a quedar en la historia en los próximos meses. Puedes estar seguro de eso. Si se les ocurre hacer algo parecido a lo que hicieron con Maduro, decir que el resultado no es real o a última hora hacer una jugada. De Ortega, que canceló sus elecciones en Nicaragua ya porque sabía que los fraudes que quería aplicar ya no serían tolerados. Estados Unidos estaría atento como dijeron que lo estarán en las elecciones de Brasil. Mis hermanos, todavía va a correr mucha agua bajo el puente, pueden estar seguros y nosotros estaremos atentos para pasarles toda la información tal como es. Entonces, decir ahora que va a haber una intervención o algo así es exagerado. Pero como ya dije, si esos factores suceden, ahí sí, hermano, vas a ver una escalada y algo así no es improbable ni imposible que ocurra. Que Dios los bendiga, un abrazo y este video termina aquí. ¡Me voy!